Guarde, nuevamente aquí nos encontramos desde Guatire, Miranda, Venezuela, la Iglesia Alcance Victoria, Centro Evangelístico, quien les habla el Pastor Moisés, y a través de estas redes sociales, a través del YouTube, Alcance Victoria Miranda, a través del Facebook, Moisés Mendoza, a través del Instagram y a través del Twitter. Estamos allí comunicándonos con ustedes y transmitiéndole en cada servicio un pequeño mensaje de avivamiento, un pequeño mensaje de entendimiento para cada una de nuestras vidas, para que podamos verdaderamente ocupar bien el tiempo en el Señor Jesús. En esta noche quiero hablar sobre el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 15. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Padre, Señor, una vez más te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor Padre, por tu palabra. Que esta palabra, Señor, llegue a cada vida. Y no permita, Señor Padre, que después de la grabación, Señor, de la sintonización, quedemos igual, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aquí el libro de los Efesios nos exhorta, mis amados, de que veamos cómo andamos en el Señor, de que veamos cuál es nuestra conducta en el Señor. Andar como hijos de Dios en medio de una tormenta, en medio de una noche, en medio de un temor, en medio de una tribulación. Las crisis a veces son necesarias en cada una de nuestras vidas. Los problemas, las circunstancias difíciles son necesarias en cada una de nuestras vidas, porque cada circunstancia, cada problema va a sacar lo que hay dentro de nuestras vidas. Las crisis, los padecimientos sacan lo mejor de cada ser humano, y aún dentro del pueblo de Dios saca verdaderamente a los que son hijos y hombres de Dios en el Señor. Si vamos a una pequeña enseñanza, una pequeña historia que se nos relata allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 35, dice de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Aquí Jesucristo se encontraba con los discípulos. Aquí Jesucristo se encontraba predicando su palabra. Aquí Jesucristo se encontraba ahí en el mar y agarró a sus discípulos y le dijo a los discípulos, montado en la barca, pasemos al otro lado. La Biblia declara que era de noche. La noche en esta situación representa miedo, representa temor, representa tribulación, representa problema, representa un terror en la vida de los seres humanos. Pero algo bello que el Señor le dijo aquí a los discípulos es la palabra: pasemos al otro lado. Lo que el Señor quería con los discípulos era que los discípulos pasaran de lo carnal, de lo terrenal, a lo espiritual. Jesucristo quería guiarlos a una nueva enseñanza. Jesucristo quería guiarlos e introducirlos a un nuevo mover en el Espíritu de Dios. Jesucristo quería que ellos establecieran y verdaderamente sacaran lo que había en cada una de sus vidas, y utilizó la crisis de esta situación para conseguir lo que verdaderamente quería él conseguir a través de este problema. Seguimos leyendo y dice en el versículo 36, una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También habían otras barcas. Jesucristo relata y dice allí en el libro de Marcos que tal como estaba Jesús se lo llevaron en la barca. Pero Jesucristo tuvo que despedir a la multitud.
para que la crisis saque lo que hay en la vida del hombre, en mi corazón y en tu corazón, es necesario que la multitud sea despedida. Es necesario, mi amado, tener una intimidad, tener un encuentro sobrenatural, y eso es lo que habla en Efesios. Buscar verdaderamente con la llenura del Espíritu Santo cuál es la perfecta voluntad de Dios para con este tiempo, para con mi vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estaba pasando antes de la situación de la crisis? ¿Qué está pasando ahora? Pero también qué va a pasar después que pase la situación, después que pase la crisis. ¿Seguiré siendo yo el mismo hombre que me montó en la barca? ¿Seguiré siendo el mismo hombre que estaba en la barca? ¿Seguiré siendo el mismo hombre cuando descienda de la barca? He aquí las preguntas, he aquí las respuestas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Si nos vamos allí y nos vamos ahí en la imaginación de una tormenta en medio del mar, mi amado, cuando hay una tormenta y dice la Biblia que se anegaba, las olas eran introducidas dentro de la barca. Yo me imagino el desespero. Yo me imagino la angustia de los discípulos. Yo me imagino que en ese momento, en esa historia, su mente se les puso en blanco. Su mente no sabían más que hacer que desesperarse, que angustiarse. Pero los discípulos se olvidaron que allí estaba el Maestro. Los discípulos se olvidaron que allí estaba el Cristo verdadero, el Cristo revelado, el Cristo físicamente. Los discípulos se olvidaron que allí estaba el operador de milagros, que allí estaba verdaderamente el que podía hacer de lo imposible algo posible en ese momento. ¿Qué pensarías tú de los discípulos en esta noche? Tal vez tu mente diría: wow, los discípulos como que se los olvidó. Si yo fuera estado en esa barca, déjame darte la noticia que si tú y yo fuéramos estado en esa barca, tal vez fuéramos agarrado un salvavidas y nos fuéramos tirado al mar, porque también nuestras mentes se fueran puesto en blanca. También fuera llegado el momento de olvidarnos que verdaderamente Dios tenía el control. En el versículo 38 dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Cuando dice que estaba en la popa, mi amado, la popa, si tú te pones a estudiar, la popa es la parte trasera del barco. En esa popa es donde guardan la pesada red, ancha, larga y pesada red para pescar. Allí es donde está el control. Allí es donde están las aletas, los alerones de las barcas, de los barcos, los que dirigen. Jesucristo estaba en la popa, o sea que estaba donde estaba en el control de la barca. Él estaba allí, dice la Biblia, que él estaba durmiendo, y vinieron los discípulos en la desesperación. Después que se acordaron que el Maestro estaba en la popa, fueron a despertarlo. Pero yo también me pongo a pensar, ¿cómo estaría Jesús de cansado? ¿Cómo estaría Jesús físicamente, que no se despertó en medio de la tormenta? Si usted lee la Biblia habla que la tormenta era de una manera que la barca de broma no daba vuelta. Las olas se metían y Jesucristo estaba todavía durmiendo. Que los discípulos tuvieron que jamaquearlo. Los discípulos tuvieron que gritarle y decirle: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y fue que Jesucristo se despertó. La palabra dormir en medio de una tormenta, aparte del cansancio, significaba y significa la paz. De esa paz que habla la Biblia, de esa paz que habla Jesucristo, que no es como el mundo la puede dar o como la podemos encontrar en nuestra lógica o en el mundo, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y es la paz de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo dice la Biblia que se paró. Y enseguida que se paró le dijo al viento, calla, enmudece. Al mar le dijo, cesa. Y de repente llegó una tranquilidad. De repente llegó una calma. Los discípulos se sorprendieron y empezaron unos entre otros a decir, ¿quién es este? Que el mar le obedece, que el viento le obedece. Tú y yo a veces conocemos a Dios. Y te lo digo, conocemos a Dios. En el pasado, yo conozco a Dios. De cómo me rescató a mí de las drogas, de la delincuencia, de mi manera de vivir. Yo conozco a Dios, de cómo me ha abierto puertas, de cómo ha abierto mar en medio del desierto. Yo conozco a Dios, mi amado, en medio de mi tribulación, en medio de mi llanto. Dios se ha hecho real. Pero lo que quisieron decir estos discípulos, mis amados, también lo decimos hoy en día, mi amado, en medio de esta circunstancia. Y a veces, mi amado, cuando nos encontramos en esta fragilidad humana, encerrados en una cuarentena, encerrados allí por mandato tal vez del hombre, pero directamente de Dios, mi amado, y decimos, Señor, quiero conocerte más. Significa que tenemos que conocer aún más de Dios. Mi amado, es necesario la crisis. Es necesario el problema en nuestras vidas. No tengas miedo. No tengas temor del problema. No te sientas ahogado en las penas, mi amado, de la circunstancia. Porque Dios en su voluntad verdadera, en su voluntad permisiva o en su verdad perfecta, Él lo está permitiendo para hacer algo en tu vida y en mi vida. Para sacar lo que hay dentro de nosotros. No para empezarnos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? Dios está allí, esperando que confiemos en Él. Que aunque no podamos verlo, entender de que Él está allí. De que como lo hizo en el desierto, como lo hizo abriendo el mar, como lo hizo, mi amado, operando milagros, todavía Dios anda operando milagros. Mi amado, tenemos que aprender a buscar la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. No atemorizarnos en medio del problema, porque Dios quiere hacerse un Dios real. Y cuando te digo hacerse un Dios real, mi amado, no solamente al pueblo, porque Dios aquí se hizo real. Y si tú te pones a darte cuenta, Él dice que despidió a la multitud. Él dice que agarró a sus discípulos, mi amado, para tener un encuentro sobrenatural, para pasar con esos discípulos y hacerlos verdaderos discípulos en medio de la situación, en medio de la tormenta. Mi amado, está hablando un pueblo que tiene conocimiento. A veces como pastores, a veces como líderes, nos ponemos como en el teléfono. El teléfono tiene la opción de ponerte modo avión. Y a veces nos ponemos modo avión. Y el teléfono, aparte de ponerte modo avión, tiene también la opción de ponerte Wi-Fi y activarlo. Eso me habla de que ya por experiencia del pastorado, porque tienes una carrera de títulos, de teología, y a veces tenemos una carrera de experiencia dentro de los ministerios e iglesias, o tenemos un lenguaje coloquial cristiano, bíblico, y a veces nos conocemos la Biblia. A veces en el modo avión, mi amado, andamos muchas veces y pensamos que andamos haciendo las cosas bien, simplemente porque hacemos la obra de Dios, oramos, ayunamos, nos preparamos, alimentamos a un pueblo. Pero en esta mañana, en esta noche, quita el modo avión y deja que entren los mensajes, deja que entren las llamadas de atención, las llamadas de guianza de Dios para con nuestras vidas. Dejan que lleguen los mensajes verdaderamente de Dios.
A veces preparamos mensajes, mi amados, y nos metemos tanto en la teología, en buscar allí, que nos olvidamos de que Dios es nuestra revelación. Nos olvidamos hasta veces y decimos, vamos a hablar con Dios, y nos postramos 5 horas a orar y a clamar y a clamar y a clamar, que a veces no dejamos que Dios nos hable. Y nos paramos de esa oración, y Dios, cuando quiere hablarnos, ya nosotros nos hemos parado del lugar y dice Dios, hijo, todavía no te he hablado. Y en este tiempo, mi amado, donde fue despedida la multitud, donde estás allí en tu casa, donde estás en tu hogar, aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo buscando, meditando. Cuando te postres a orar, mantén allí la comunión con el Señor, pero también déjale un momento para que Él hable contigo. El Señor quiere hablarte. El Señor quiere ministrarte. El Señor no quiere dar mensajes, mi amados, enlatados. El Señor quiere dar mensajes frescos a su pueblo. Porque hay un pueblo, mi amado, que necesita, mi amado, de líderes. Necesita de hombres verdaderamente de Dios. Hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, mi amado, la llenura del Espíritu Santo no se busca en una biblioteca. La llenura del Espíritu Santo, mi amado, no se busca en un estudio. La llenura del Espíritu Santo no se busca, mi amado, por la elocuencia que tú tengas, el conocimiento, el bachillerato, la universidad. No, la búsqueda del Espíritu Santo se busca, mi amado, allí en lo íntimo, en el corazón contrito, humillado, reconociendo de que somos pecadores, reconociendo de que nos hace falta la presencia de Dios en nuestras vidas, reconociendo y diciéndole al Señor, Señor, he pecado, aquí estoy, y aunque tengo el conocimiento, tengo la trayectoria en la iglesia, en el ministerio, todavía me hace falta aún más que ayer tu presencia en mi vida para poder guiar a un pueblo, para poder guiar a una multitud. En esa situación, mi amado, dicen que habían otras barcas. Y esas barcas estaban allí, también estaban en la tormenta. Imagínate si ellos no fueran clamado a Jesús, se fuera hundido esa barca y las otras barcas también. Pero gracias a Dios, Dios estaba en esa barca, calmó la tormenta. Y los que estaban en otras barcas también agarraron de la bendición. Los que estaban en otras barcas vieron lo que pasó en esa barca. Y créeme, sin temor a equivocarme, ellos fueron testigos oculares del poder de Dios en la vida de los hombres de Dios. Y eso es lo que está esperando la gente allá afuera cuando salgamos, cuando abran las puertas de los locales, cuando salgamos a las calles. La gente, las barcas, las multitudes necesitan ver hombres caminando en la presencia de Dios, no hombres en la religiosidad, no hombres llenos de teología, de teoría, sino hombres humildes, mi amado. Y con esto no estoy diciendo que no haga falta estudiar, prepararse, porque tenemos que prepararnos. Pero como dijo el apóstol Pablo, a veces la mucha letra mata la ignorancia, pero también mata el espíritu. Mas el Espíritu, mi amado, es el que vivifica. Por eso más importante primeramente buscar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar el camino por la cual debemos de andar. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a indicar cuando fallamos qué es lo que tenemos que hacer, cuando pecamos a dónde tenemos que acudir, cuando cometemos un error dónde tenemos que corregirnos. La presencia del Espíritu Santo va a crear santidad, y la santidad, mi amado, cuando vayamos en oración, va a haber una relación personal. Vamos a decir como, oh Padre, te había oído, te había conocido por el oído, pero hoy te conozco cara a cara, vista a vista. Siento tu aliento, siento tu presencia en mi vida. Amado, es tiempo que busquemos de Dios. Iglesia en general, desde el que tiene años, el que está pastoreando, nosotros como pastores, como ministros, hasta el que viene llegando. Los tiempos son malos. La venida de nuestro Señor Jesucristo
está más cerca que nunca. Y este es el tiempo. La Biblia habla de que oiréis rumores de guerras. Y todas esas advertencias se están cumpliendo. Pero también dice la Biblia, aunque pase todas esas cosas, todavía no será el tiempo. Pero ese todavía no será el tiempo es la última oportunidad que tú y yo tenemos para buscar la perfecta voluntad de Dios para con nuestra vida, porque después de este tiempo no va a haber otro tiempo. Este es el tiempo de que tú busques de Dios. Si tú estás escuchando este video, un vecino de algún hermano, en esta noche entrega tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón a Dios. Dile, Señor, mira, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que al tercer día resucitaste. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida. Que tu Espíritu Santo me guíe el camino por el cual tenga que andar. Y Jesucristo, tú que eres el único camino a la verdad, llévame al Padre para yo entender cuál es mi perfecta voluntad en Dios. Padre, en esta hora, oro por cada oyente, oro por cada alma, Señor. Oro aún por todos los ministros, Señor, por todos mis hermanos en el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Padre, que sea tu entendimiento, que sea tu sabiduría, que sea tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, así como lo declaras allí en Primera de Juan, que es el que capacita, el que nos prepara, el que nos levanta, el que nos enseña. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre de la gloria en nuestras vidas, accionando tu verdad. Saca de nuestras vidas todo lo que te estorbe, para que nosotros hagamos tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Recuerda, si estás aquí en Miranda, estamos ubicados aquí en Guatire. Tu iglesia, tu casa, tu familia. Ponte en contacto con cualquiera de los grupos Vidas e infórmate, entérate, estudia tu Biblia, estudia la palabra de Dios. Antes de leerla, dile al Señor, Señor, dame entendimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo me guíe a buscar la verdad verdadera, que es Cristo Jesús. Recuerda, estamos aquí por nuestras redes sociales, por YouTube, Alcance Victoria Miranda, por el Facebook, por ahora, Moisés Mendoza. Estamos por Instagram, Twitter. También estamos aquí ubicados en entre el Villa del Ingenio 1, Villa del Ingenio 2, Alcance Victoria. No te pierdas el mensaje del domingo. Dios tiene una palabra para